A continuación, veremos el tema Análisis de datos por el alumno José Antonio Bendaña Talonia para la asignatura de Investigación Social. El análisis de datos consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio. En el proceso cualitativo, primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, mientras que en las investigaciones cualitativas no es así, sino que la recolección y el análisis ocurre prácticamente en paralelo. Además, el análisis no es completamente uniforme, ya que cada estudio requiere de un esquema en particular. Análisis de los datos cualitativos. En el análisis cualitativo, la acción esencial consiste en que recibimos los datos no estructurados, a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura. Estos datos son muy variados, pero en esencia consiste en observaciones del investigador y narrativas de los participantes, como lo podremos ver próximamente en la siguiente diapositiva. Estas observaciones se dividen en cuatro: visuales, expresiones verbales y no verbales, textos escritos y auditivas. En cuanto a las auditivas tenemos fotografía, video y pintura. En cuanto a expresiones verbales y no verbales, tenemos expresiones físicas y corporales. En cuanto a textos escritos, tenemos documentos o cartas. En cuanto al auditivo, tenemos notas de audio. Propósito central del análisis cualitativo. En primera instancia tenemos que explorar todos los datos. Después, imponer una estructura, o sea, organizarlos en unidades y categorías. Después vamos a descubrir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y sus expresiones. Después tenemos que descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles un sentido, una interpretación y explicarlos en función al planteamiento del problema. Después es comprender en profundidad el contexto que los rodea a nuestros datos. Después tenemos que reconstruir hechos e historias. Después vincular estos resultados con el conocimiento disponible. Generar una teoría fundamentada en datos. Tenemos que el logro de tales propósitos es una labor paulatina. Asimismo, algunas características se definen en la naturaleza de las siguientes características. El análisis es un proceso ecléctico y sistemático, mas no rígido. Una fuente de datos importantísima se agrega a este análisis, la que contribuye a las impresiones, percepciones, sentimientos y expectativas del investigador o investigadores. La interpretación que se haga de estos datos puede diferir de la que podrían realizar otros investigadores, lo cual no significa que en una interpretación sea mejor que otra, sino que cada quien tiene su propia perspectiva. Como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es sumamente contextual y no es un análisis paso a paso. Es un camino con rumbo, pero no en línea recta. Hay una interacción entre recolección
y el análisis, la cual nos va a permitir una mayor flexibilidad en la valoración de estos datos y adaptación. Cualquier conclusión, el investigador analiza cada dato, que por sí mismo tiene un valor. Los segmentos de datos o unidades son organizados en un sistema de categorías. Los resultados del análisis son síntesis de orden superior que emergen de la forma de descripción, expresión, categorías, temas, patrones, hipótesis o teorías. Existen diversos acercamientos al análisis cualitativo de acuerdo con su diseño o el marco de referencia, fenomenología, etc. Revisión de los datos. Revisión de los datos. Conforme se va recolectando los datos, estos se van revisando para ver si se está obteniendo la información deseada de acuerdo al planteamiento del problema, los conceptos incluidos en este y las relaciones potenciales que concibiste, así como las explicaciones del fenómeno bajo un análisis. Dado el amplio volumen de datos, estos deben encontrarse muy bien organizados. En base de estos datos, asimismo, es necesario que los planees qué herramientas auxiliares vas a utilizar para analizar estos datos. Lo anterior depende del tipo de datos que hayas generado. Determinación de la unidad de análisis. En la mayoría de los estudios cualitativos se codifican los datos para tener una descripción más completa de estos. Se resume, se elimina la información irrelevante y se realiza análisis cuantitativos elementales. Finalmente, se trata de entender mejor el material analizado. Pero, ¿por qué se codifican las unidades de este análisis? Lo primero es definir, identificar o determinar cuál va a ser nuestra unidad de análisis. Cuando el investigador recolectó estos datos, los revisó a fondo. Regularmente ya tienen en mente cuál puede ser esta unidad o unidades de análisis. En ocasiones establece la unidad de análisis al codificador. Verás que sea la adecuada, mientras que otras veces va emergiendo paulatinamente. Codificación. Una vez determinada la unidad de análisis inicial, constante o tomada la decisión de identificar por un libre flujo, comenzará con la denominada codificación abierta. Esto implica comparar unidades de análisis con el fin de descubrir categorías relevantes para el planteamiento del problema, a diferencia que de la codificación cuantitativa, en la que la unidad constante se ubica en un sistema de categorías. En la codificación cualitativa abierta, como el investigador considera un segmento, lo analiza y si no tiene que ver con el planteamiento, lo desecha. Codificación cualitativa. Aquí los códigos surgen de los datos. Estos van mostrándose y los capturas en categorías usando una codificación para comenzar a relevar significados potenciales y desarrollar las ideas, conceptos e hipótesis.
Codificación axial. Aquí implica descubrir las categorías más importantes en términos de frecuencia o relevancia para el planteamiento del problema y agrupar las categorías similares en temas. Codificación selectiva. Consiste en determinar la categoría o tema central que explica el fenómeno o problema de investigación. Muchas gracias por tu atención. Buenas tardes.